Listo, fenomenal. Vale, pues como os mencionaba ayer, hoy vamos a dar dos temas sobre todo. En primer lugar, introducir un poco al Community Manager, lo que estuvimos hablando de repasar un poco en qué consiste la función del Community Manager, cuáles son sus tareas diarias, qué salidas profesionales tenéis. Entonces vamos a repasar un poco toda esta parte y luego vamos a dar storytelling y copywriting, que es una parte súper interesante del marketing, muy importante para el trabajo del Community Manager. Entonces vamos a hablar un poco de ese tema, vamos a ver ejemplos y vamos a hacer dos actividades. La primera va a ser en relación con el puesto de trabajo, con la figura del Community Manager, y no va a ser una actividad que tengáis que entregar, simplemente vamos a hacerla aquí en clase y luego vamos a debatir un poco los puntos a los que hayáis llegado. Y la segunda actividad sí que la vamos a tener que entregar a través del aula virtual, que va a ser la relacionada con el storytelling y con el copy. Vamos a empezar ya la sesión. Voy a compartiros pantalla. A ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ponerlo en modo presentación, que lo veáis bien. Vale, estáis viendo la presentación todos, ¿verdad? Ponedme por el chat si podéis, que el chat sí Sí, que lo sí, veo arriba. se ve. Fenomenal. Perfecto. Vale, pues vamos a comenzar. Como os mencionaba, en la sesión de hoy vamos a repasar un poco las nociones básicas del rol del Community Manager que sí que habéis visto en sesiones anteriores, pero que está bien hacer un repaso para que tengáis claro si esto es la salida profesional que queréis tomar y saber cuáles son las expectativas que podéis tener acerca de este papel. Como seguramente os hayan explicado ya y lo tengáis claro, el Community Manager es el punto de enlace que hay entre la audiencia y la marca en redes sociales. Es quien da voz a la marca, quien escucha día a día las necesidades que tiene la comunidad y que atiende las consultas que tiene, resuelve dudas, fomenta también esta relación de confianza que se puede establecer entre los seguidores de una marca y la marca en sí misma. Y esos son un poco las funciones clave o el punto clave que tiene que tener el perfil de Community Manager. Vamos a imaginar, para que nos hagamos una idea trasladada al mundo real, de un ejemplo de una tienda física. Pues el Community Manager sería un poco la figura encargada de la atención al cliente. Es quien va a dar la bienvenida, quien va a responder dudas, a solucionar problemas, quien se asegura de que todos se sientan atendidos. Es un papel que resulta clave dentro de la estrategia de comunicación digital porque permite que la marca esté en contacto directo y en tiempo real con todos sus usuarios. Voy a admitir un segundo a alguien que estaba en la sala de espera. Fenomenal. Entonces, es una figura que muchas veces está un poco olvidada o parece que es como el puesto más básico dentro del organigrama de social media y del departamento de marketing, pero es una figura clave porque es el punto que tiene de conexión en primera línea la marca con toda su comunidad en redes sociales en cualquier tipo de plataforma. Vamos a ver un poco qué es este puesto de Community Manager más allá de la descripción general. Muchas personas se piensan que es solamente alguien que se dedica a publicar imágenes o vídeos en redes sociales, pero es un rol que va muchísimo más allá de estas funciones. Al final, el Community Manager es el que va a ser el encargado de gestionar y de dinamizar toda la comunidad digital que tiene una marca. Su función principal va a ser crear y mantener relaciones entre la empresa y sus seguidores. Es en definitiva como la voz humana de la marca, es la manera más buena y más efectiva de humanizar una marca. El rol de Community Manager es estar ahí presente para que los seguidores entiendan que hay una persona detrás de la marca que están siguiendo o de los productos que están consumiendo. Además, en un mundo en el que la opinión del público es fácil que se viralice en cuestión de minutos, el Community Manager es el que se encarga un poco también de guardar y de proteger la imagen digital de la marca. No es únicamente un trabajo de comunicación, sino que también tiene que tener una estrategia, una empatía y una agilidad. Ser un buen community manager requiere de tener muchas habilidades interpersonales y además tener una serie de habilidades técnicas que permitan manejar las redes con soltura y que puedas desempeñar un buen trabajo de imagen de marca desde el otro lado de la pantalla. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de actividad o de actuación de un community manager. Si una persona está a punto de viajar y tiene dudas sobre una agencia de viajes, quien va a responder a todas sus consultas en redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, TikTok, la que sea, esa persona va a ser el community manager, quien resuelva todas sus dudas. Esta respuesta
que debe dar no solamente tiene que resolver la duda, sino que tiene que hacerlo con un tono amigable, que esté alineado con la identidad de la marca, que sea respetuoso. O sea, se unen muchos factores diferentes en la comunicación que tienen que ser esenciales a la hora de dar una respuesta y atender a los usuarios en redes. Y es solo un ejemplo de las muchísimas interacciones que puede tener un community manager en su día a día, porque es un rol fundamental dentro de la imagen pública que tiene una marca. ¿Por qué es importante tener una figura del community manager? Me refiero, en cualquier marca o en cualquier empresa que esté presente en redes sociales, es completamente recomendable y prácticamente obligatorio que tenga la figura del community manager. No es un rol que sea opcional de alguna forma, porque al final es quien se asegura, como hemos estado mencionando, de que exista esta conexión entre la marca y la comunidad y de que esta conexión sea en tiempo real y sea de manera constante, que son dos pilares fundamentales de la actividad del community manager. Vamos a pensar, por ejemplo, en un restaurante que recibe un comentario negativo en redes sociales, pues gracias a la figura del community manager tiene esta posibilidad de responder, de entender lo que ocurrió y de ofrecer una solución a un cliente que esté insatisfecho. Y esto permite que el cliente se sienta de cierta manera escuchado y atendido, y en muchos casos, no sería la primera vez que lo he visto, una buena gestión de comentarios puede convertir una experiencia negativa de un cliente en algo completamente positivo, incluso en una oportunidad de fidelizar a ese cliente. Además, el community manager también va a ser la persona que sea responsable de construir esta comunidad activa y que sea leal. Es decir, no solo es publicar contenido, sino que también es importante que fomente como este diálogo constante, haciendo que los seguidores se sientan valorados, se sientan escuchados y tengan una presencia y esta relación que comentaba ayer que era, era imprescindible y era esencial en redes sociales, que es que tenga una relación bidireccional. La marca no puede ser simplemente un escaparate de los productos y los servicios que vende, sino que es fundamental que exista una comunicación y una relación bidireccional entre los seguidores y los consumidores de los productos y la marca en sí misma. Vamos a ver un poco también las responsabilidades que tiene el community manager. Aquí os he mencionado tres que son esenciales, pero tiene muchas más. Los vamos a ver un poco las tareas diarias que tiene esta figura, pero estas tres me parecen muy importante que se mencionen y que seamos conscientes de que es algo que tiene que hacer, porque únicamente el community manager no es publicar, sino que tiene muchas responsabilidades distintas dentro de una marca. Una de las tareas más importantes que tiene es monitorear. Y con monitorear nos referimos a estar pendiente de las interacciones que hay en un tiempo real. Por ejemplo, si una marca de maquillaje lanzará un producto nuevo, el community manager es el que tiene que estar pendiente de las primeras impresiones que tienen los clientes en redes sociales. Las impresiones que tengan los clientes pueden venir de diferentes puntos. Si, por ejemplo, el producto está en Amazon, pues tendremos las reseñas ahí también. Pero es importante porque las redes sociales suelen ser el primer punto de comunicación en el que tú averiguas como marca si tu producto o tu servicio está gustando, porque es donde primero se comenta y donde se va a comentar además con menos filtro. El community manager lo que tiene que hacer en este sentido es leer los comentarios, responder preguntas y asegurarse de que los clientes estén bien informados sobre cómo utilizar el producto en concreto y dar estas respuestas que sean útiles para ellos. Otra parte importante del rol es la creación de contenido. Al final, crear contenido no es únicamente publicar, sino asegurarse de que el mensaje esté alineado con los valores y con la voz de la marca. Esto quizás es el mayor reto del community manager y sobre todo del community manager que trabaja en agencia, que va a trabajar con varias marcas diferentes y va a encontrarse con tonos y con mensajes muy diferentes entre una marca y otra. Al final, crear contenido, dependiendo del tamaño de la empresa en la que trabajemos, lo va a tener que hacer el community manager o lo hará una figura de diseño gráfico o un departamento de diseño completo, pero a la hora de publicarlo y de lanzar el mensaje final, la figura que lo realiza es el community manager y es importante que este contenido esté completamente alineado con todo lo que quiere transmitir la marca y sus valores. Y por último, una situación que por desgracia se suele dar mucho es la gestión de crisis o de situaciones conflictivas de alguna manera. Al final en redes sociales puede surgir cualquier tipo de conflicto, una publicación que tú pensabas que en ningún momento iba a generar una controversia o iba a generar una conversación conflictiva, puede generarla, porque siempre puede haber una persona a la que le moleste lo que tú les estás enseñando, les estás transmitiendo. Entonces es importante saber gestionar estas situaciones de crisis y hacerlo de una manera correcta. Si, por ejemplo, una marca recibe una queja sobre un producto que resulta defectuoso, la figura del community manager, en lugar de ignorar esa queja, lo que tiene que hacer es responder a esa pregunta, mostrar empatía y proponer una solución.
Aquí es importante también que distingáis entre aquellos perfiles que sí que son perfiles verídicos, es un cliente real que está mostrando que el producto que le ha llegado es defectuoso, que no le gusta, o perfiles que ponen comentarios en redes sociales, pero que no, probablemente no hayan probado ni tu producto ni tu servicio. Los clientes a los que hay que responder y a los que hay que realmente estar atento de ellos son estos clientes que sí que se nota que han comprado tu producto y que te están diciendo las cosas para buscar una mejora. Y probablemente por la respuesta que le dé el community manager puede cambiar la opinión que tenga del producto o del servicio que tú le hayas dado. O sea que es una figura esencial a la hora de mantener esta imagen de marca que comentábamos. No sé si se ha pasado la diapositiva, porque a mí no me sale que se haya pasado, pero ¿me podéis decir si estáis viendo habilidades clave del Community Manager? Sí. Vale, fenomenal. Es que a mí no se me había pasado la diapositiva, estaba liada. Perfecto. Bien, las habilidades clave del Community Manager, aquí hablamos un poquito más no de habilidades técnicas, sino lo que son las habilidades interpersonales, que cada vez son más importantes y a la hora de realizar entrevistas para puestos de trabajo es una de las partes en las que más se van a fijar, que vosotros demostréis que tenéis esta serie de habilidades que son muy importantes para esta figura y que podemos resumir un poco en estas cuatro. Evidentemente hay más y se suelen buscar más, pero estas cuatro son como los cuatro pilares básicos que si queréis buscar trabajo como Community Manager, estaría bien que mencionarais en vuestro currículum porque suelen ser algunas de las que más demandan las empresas. Por un lado tenemos una comunicación clara. Con comunicación clara nos referimos a que el profesional tiene que ser capaz de transmitir ideas de una manera simple, que sea comprensible para los usuarios y que sea profesional. Por ejemplo, si un usuario nos preguntara por los beneficios de un producto a través de un mensaje, como Community Manager, pues tenemos que saber explicar las ventajas que tiene ese producto con pocas palabras, pero de una manera efectiva, que el usuario lo pueda entender fácilmente. Entonces, la comunicación clara, saber expresar los beneficios que tiene tu producto o expresar ideas de una forma breve, concisa y que lo pueda entender el usuario es una habilidad fundamental del Community Manager. Por otro lado, tenemos la empatía. Esto es muy importante porque es esencial ponerse en el lugar del usuario. Si un cliente, por ejemplo, se queja de un servicio porque no entendió exactamente lo que estaba intentando vender la empresa o la marca y malentendió lo que le iba a llegar o el servicio final, el community manager siempre tiene que ser empático, tiene que responder con paciencia, no se lo tiene que tomar como algo personal y tiene que mostrar que la marca entiende perfectamente sus frustraciones y está dispuesta a ayudar. La empatía es algo fundamental porque al final, como community manager, tenemos que entender que nuestro cliente no somos nosotros. Nuestro cliente es el público objetivo de la marca, que no tendrá las mismas inquietudes que nosotros ni entenderá las cosas igual. Entonces, la empatía es un elemento fundamental que tiene que tener el rol. Por otro lado, tenemos la escucha activa, que también es bastante clave, porque al final significa saber escuchar o leer detenidamente los comentarios antes de responder. Si alguien nos hace una pregunta en redes sociales y no leemos bien el mensaje, podemos incluso dar una respuesta errónea. Entonces, tener esta escucha activa y tratar de ponernos junto con la empatía en el lugar del usuario nos va a permitir dar respuestas que sean mucho más efectivas y que sean realmente lo que espera el usuario de nosotros. Por último, tenemos la resolución de problemas. Como he mencionado antes, es uno de los puntos clave y una de las partes que más cuestan al rol del Community Manager, que es la resolución de distintos conflictos y problemas. El rol del Community Manager al final exige tener una mentalidad que esté siempre orientada a la solución. Es esencial que cuando se presenten quejas o problemas, el Community Manager trate de buscar una solución para todos los posibles conflictos que se den. Si un cliente, por ejemplo, comenta que no pudo acceder a un servicio o que tenía problemas para comprar un determinado producto, el community manager no solo tiene que disculparse, sino que también tiene que ofrecer una solución, como por ejemplo un link alternativo para poder acceder a ese servicio, comprar ese producto, una guía de pasos por si es un proceso un poco más complicado, pero siempre tiene que tener una mentalidad que esté asociada a la resolución de conflictos, tiene que resolver los problemas del cliente. Ayer os estoy explicando un poco por encima cuáles son las distintas salidas profesionales que podéis tener como community manager, pero quiero hacer un poco más de hincapié en cada una de ellas y a continuación os explicaré un poco el organigrama de un departamento de redes sociales de cualquier empresa o incluso de agencia de marketing. Al final, el perfil de community manager tiene tres grandes salidas laborales. Estos son los tres grandes pilares a los que os podéis dedicar.
El primero es trabajar directamente para una marca o para una empresa, lo que conocemos como trabajar in-house, en el que en este caso el Community Manager forma parte del equipo de comunicación o de marketing y se dedica exclusivamente a la empresa, a la marca. Un poco también una diferencia, aparte de lo que ya os expliqué ayer, de la distinta relación que puede tener con otros miembros del departamento de marketing en función del tamaño de la empresa y demás, es que cuando trabajas para marca o para empresa, esto te ofrece muchísimo mayor conocimiento interno del producto. Al final trabajas en esa empresa 8 horas al día y vas a conocer el producto muchísimo mejor que si trabajas en una agencia de marketing, que vas a tener muchos productos diferentes con los que tratar y a los que vender. Entonces, al final, trabajando en una empresa es mucho más fácil que tú sepas exactamente qué estás vendiendo y cómo lo estás vendiendo, porque el conocimiento interno del producto que vas a tener es mejor. Pero también te vas a tener que alinear un poco más con la cultura de la empresa, la forma que tengan de hacer las cosas, vas a tener menos libertad porque va a estar más establecida. En una agencia de marketing, al final, tú como agencia propones determinadas cosas, la marca te lo acepta o no, pero dentro de una marca tienes más establecido las cosas que tienes que hacer y los tonos con los que tienes que comunicar. En agencia a lo mejor tienes un poco más de libertad porque también muchas veces actúan como consultoras y como asesoras, entonces tienes más libertad para proponer cosas y para hacer cosas. En una marca estás un poquito más coartado en este sentido. La segunda opción que tenemos es trabajar en una agencia de marketing o publicidad, donde se manejan múltiples cuentas de distintos clientes. Al final está la figura del community manager, que es la que se va a relacionar directamente con redes, y luego va a haber distintas figuras alrededor que van a estar por encima y que van a ser las que se encarguen un poco de gestionar proyectos. Trabajar en agencia de marketing es bastante recomendable porque es una experiencia muy enriquecedora. Al final trabajas con muchas marcas diferentes y puedes aprender muchas maneras diferentes de trabajar como community manager y de hacer las cosas, pero también requiere esto que os comentaba ayer, que es más conflictivo, de que tienes que adaptarte a estilos de comunicación muy diferentes. Al final, cuando trabajas para una marca, vas a trabajar en el estilo de comunicación, los valores y la visión que tenga esa marca en concreto. Cuando trabajes en agencia va a ser diferente porque vas a tener que adaptarte a los distintos clientes con los que tú trabajes y muchas veces van a tener maneras de comunicarse en redes completamente distintas. Mismamente las empresas con las que estáis trabajando, probablemente la comunicación que tengan en redes no tenga que ver nada una con las otras. Entonces es un poco un reto para el rol del community manager y también si vais escalando dentro de la agencia a la hora de diseñar estrategias es más delicado y es más difícil que trabajar únicamente para una marca, pero se aprende muchísimo en agencia y viene muy bien para coger soltura y para entender distintas maneras de trabajar como community manager. Por último, también podéis trabajar como freelance, podéis haceros autónomos, que sería trabajar por cuenta propia. Normalmente será como community manager para emprendedores, para pequeños negocios, para incluso proyectos personales que tengan determinadas personas o para vuestros propios proyectos personales. Entonces, es un rol que es más difícil que una gran empresa contrate un freelance, es más fácil que contrate a una agencia de marketing para llevar pues, los distintos aspectos que tenga su marketing o simplemente el departamento de redes sociales, pero como freelance se puede trabajar perfectamente con emprendedores, pequeños negocios y este tipo de proyectos que os menciono. Y es una forma también de trabajar dentro del rol, pero requiere muchísima más autogestión y organización que las dos formas anteriores. Eso quiero también que quede claro que al final freelance se tiene a sí mismo para organizarse, mientras que en agencia o en marca está mucho más establecido cómo se tiene que trabajar y hay un flujo de trabajo y un organigrama con el que trabajar. Lo importante saber en todos los casos es que como community manager tienes que tener esta visión estratégica, esta buena comunicación con el cliente y que tienes que tener adaptabilidad a las distintas situaciones o en el caso de agencia a los distintos clientes. Aquí podemos ver un organigrama de redes sociales. Os he puesto el ejemplo más complejo, o sea, esto sería una estructura en la que intervienen muchos roles y muchos agentes diferentes. Esta estructura se puede simplificar en función del tamaño de la empresa, pero en una empresa de un tamaño mediano o grande, esto podría ser perfectamente cómo estaría estructurado todo el área de redes sociales. Al final, en estas empresas medianas o grandes, el community manager forma parte del área de marketing o de comunicación, se puede llamar de cualquiera de las dos maneras.
Normalmente está supervisado por como veis, al final de toda la escala está el Community Manager, su superior, porque que al final las personas que se encargan de distintas cosas como la red de las relaciones públicas o el análisis van un poco por encima del Community Manager, pero no dirigen directamente su trabajo, sino que la persona que sería responsable de él y que le daría las indicaciones es el Social Media Manager. Esta sería la figura ante la que respondería el Community Manager. Y por encima de él estaría el director de redes sociales. En agencias, normalmente el Community Manager a quien responde es al director de cuentas. Dentro de una agencia tenemos el Community Manager, por encima de él tenemos los ejecutivos de cuentas, que son los que se encargan de las distintas cuentas de clientes y que pueden tener más funciones aparte de las redes sociales, y por encima de ellos está el director de cuentas o el coordinador de redes sociales, que sería la persona que dirigiría y coordinaría a todos los clientes dentro del ámbito de redes sociales y también establece las estrategias y los objetivos. Podemos ver ahí también que el rol del Community Manager al final no es un trabajo individual, o sea, es muy raro que como Community Manager vosotros vayáis a trabajar simplemente con vosotros mismos y ya al final intervienes con muchos departamentos y con muchas funciones, como puede ser el departamento comercial, el departamento de producto, de atención al cliente, porque muchas de las interacciones que puede haber en redes pueden generar dudas o pueden generar reclamos que tienen que ser derivados o gestionados por otras áreas de forma coordinada. Si, por ejemplo, hacéis publicidad en redes sociales, estaréis en contacto muy estrecho con el responsable de esta publicidad, del SEM y del Social Ads, como se conoce, en redes sociales, y también con el analista, que va a ser el que vaya viendo los datos. Vais a tener una relación estrecha con muchas figuras distintas del departamento de redes sociales y es muy raro que trabajéis en solitario. Luego quería también contaros un poco qué expectativas podíais tener de las tareas diarias de un community manager. O sea, qué cosas, además de las que tienen que organizarse a lo largo de toda la semana o a lo largo de todo el mes o incluso trimestres, cuáles son las cosas que 100% tiene que hacer un community manager en su día a día. Cuáles son las que no pueden faltar dentro del plan diario de un community manager. Por un lado, el community manager tiene que siempre ser el responsable de revisar las notificaciones y los mensajes en redes sociales. Esta además es una tarea que suele realizarse, puede hacerse en cualquier momento del día, pero suele realizarse al comienzo del día porque es la que se puede responder más rápido y al final, si tienes mensajes o dudas de clientes, cuanto antes les contestes, mucho mejor. O si tienes que hacer una pregunta a otro departamento porque tú no conoces la respuesta a esa duda o esa pregunta que tiene el cliente, cuanto antes lo hagas durante el día, mejor para tener más margen de maniobra para contestar. Y al revisar notificaciones, pues se pueden ver menciones, comentarios, likes, retweets, cualquier interacción que tenga el público contigo. Al final esto es una revisión rápida que permite al Community Manager hacerse una idea de qué es lo que pasó con las redes sociales de la marca mientras él no estaba trabajando, mientras él no estaba comentado. Ver si hubo alguna crítica, algún aumento repentino de menciones, algún aumento repentino de seguidores, para ver un poco qué está pasando. Tiene que detectarse todo esto de forma temprana. Una vez que se han revisado, es importante responder a todos estos comentarios y a los mensajes privados que haya. Esto incluye responder preguntas, aclarar dudas sobre productos, agradecer comentarios positivos, atender quejas. La rapidez y el tono de la respuesta al final son clave para dar una buena imagen de marca y fidelizar. Por otro lado, también tiene que publicar el contenido programado al día. Se pueden utilizar herramientas con las que se programa el contenido automáticamente, pero siempre está bien que el Community Manager realice una revisión de que todo está saliendo en tiempo y en forma, para evitar que además se puede dar el caso de que tengas programada una publicación para un día y ocurra algo contextual o histórico que, que te lleve a pensar que a lo mejor no es un buen día para publicar esa noticia o esa publicación o lo que sea. Entonces, al final, el Community Manager tiene que revisar lo que se va a publicar ese día, asegurarse de que se vaya a publicar correctamente o en caso de que deje de resultar adecuado por alguna situación que se haya dado a nivel noticia o en el mundo, pues rectificar en ese caso. Tiene que asegurarse de que todo vaya alineado con los valores de la marca y con la imagen que quiere dar la marca y que se esté publicando en la forma correcta. Por otro lado, también tiene que monitorear las menciones de la marca, que es lo que hablábamos antes de la escucha activa, que es revisar pues, estas menciones, si la marca ha sido mencionada, aunque no se la haya etiquetado directamente. Me refiero, no es necesario que
a la marca se le etiquete directamente para que se hable de la marca. El community manager tiene que realizar una labor de buscar en las distintas redes sociales todo lo que se está diciendo de la marca, más allá de que se la mencione directamente. Hay herramientas para hacerlo, pero hay veces que se tiene que hacer el trabajo de forma manual para detectar como estas conversaciones indirectas, porque aquí pueden surgir tanto oportunidades, porque se está hablando muy bien de un producto y se pueden lanzar cosas nuevas, o a lo mejor riesgos, porque se está hablando mal de algo que estás haciendo, pero no te lo están diciendo a ti directamente como marca. Por otro lado, también el Community Manager tiene que revisar las métricas clave, lo que hablábamos ayer del engagement, de la interacción, el alcance, los clics. O sea, el Community Manager al final no puede trabajar a ciegas, sino que todos los días tiene que revisar los datos más importantes. Cuántas personas han interactuado con tus publicaciones, cuántas las vieron, cuántos clics se han generado hacia la web o hacia determinado punto al que quieres que lleguen. Y estas métricas lo que permiten es ajustar los contenidos y entender qué está funcionando y qué no. Por otro lado, también tiene que realizar una labor de coordinación con el equipo de diseño, con el de redacción, porque al final, lo que os comentaba en la diapositiva anterior, el Community Manager no trabaja solo, sino que forma parte de un equipo y es importante que esté en comunicación con ello. Tiene que coordinarse con diseñadores gráficos, con redactores, con creativos, incluso a veces que con equipos externos. Y esta coordinación puede ser tanto solicitar una pieza como, oye, este texto al final no convence, hace falta cambiarlo, hay que preparar materiales para futuras campañas que se requieran. Es importante que realice esta labor de coordinación también diariamente. Por otro lado, el Community Manager, una parte de su rol es buscar contenido relevante o tendencias. Al final, el Community Manager tiene que estar al día de todo lo que está pasando en redes sociales, cuáles son los hashtags populares, qué audios o qué memes se están haciendo virales, qué fechas especiales van a venir, si hay noticias de último momento, porque el Community Manager puede aprovechar estas tendencias para crear contenido que considere oportuno y que conecte con la comunidad. Al final es lo que hablábamos ayer de crear contenido de tendencias. La primera persona que lo va a detectar que se está dando esta tendencia es el Community Manager, que luego lo escalará dependiendo del tamaño de la empresa, como mencionábamos, pero lo escalará para que alguien diseñe una estrategia alrededor de ello. Pero la primera persona que lo detecte y que tiene que estar al día de todo lo que está pasando es el Community Manager. Por otro lado, también es importante que interactúe con otras cuentas, porque una marca al final no está sola en redes sociales. Es importante que interactúe con otras cuentas del sector, con influencers, con clientes destacados que forman parte de tu comunidad y que ya les tengas fichados porque hablen mucho o comenten mucho en tus publicaciones. Y es importante que interactúe con todas estas cuentas. Por otro lado, también, ya terminando, tiene que revisar el calendario editorial y ajustar si es necesario. El calendario editorial al final puede ser en distintos formatos, pero normalmente suele ser un Excel en el que están recogidos todos los contenidos que van a realizarse pues, o mensualmente o semanalmente, trimestralmente. Hay distintas maneras de hacerlo. Y hay veces que hay que hacerlo, cambios inesperados por eventos que se hayan dado o porque vas a subir una publicación, pero has detectado una tendencia y se va a cambiar, entonces al final el Community Manager tiene que revisar este calendario editorial y realizar los ajustes que sean necesarios, porque este calendario va a ser su hoja de ruta diaria con la que poder trabajar. Y por último, es importante que el Community Manager informe sobre posibles incidencias o comentarios críticos. Con esto no me refiero a un comentario de un cliente que dice no me ha gustado este producto, sino realmente que se dé una situación sensible, por ejemplo, una queja que ya está siendo repetitiva, una noticia que afecta a la marca de alguna manera, una crisis de algún tipo, y esto tiene que reportarla de inmediato al equipo correspondiente, no tiene que resolverla él solo, sino que tiene que reportarla al equipo y a veces pues es necesario escalar esta duda o esta queja o esta situación a determinados equipos fuera de lo que es el marketing, como pueden ser el departamento de atención al cliente, relaciones públicas o incluso dirección, si es una queja o una situación verdaderamente crítica. Yo creo que podéis ver que el trabajo del Community Manager al final es mucho más dinámico y complejo que lo que suele parecer desde fuera. Tiene que realizar muchas tareas, coordinar muchas cosas y estar atento a diferentes puntos. Y no es únicamente un trabajo organizativo o creativo, sino que requiere una atención constante, un análisis y tener además mucho criterio profesional. Esto lo iréis ganando con la experiencia, pero es importante que tenga su propio criterio para detectar qué situaciones se van dando y qué hacer con cada una de ellas. Ahora lo que quiero que hagamos es una pequeña actividad en la que esta actividad no la tenemos que entregar, simplemente quiero que nos dividamos otra vez por los grupos con los que hemos estado trabajando, los que trabajasteis ayer, las empresas que tenéis, y que hagáis lo siguiente. Si queréis apuntadlo por algún lado para que quede claro y si no ahora os lo pongo en el chat.
lo que tenéis que hacer es elegir una marca y una red social. Puede ser la marca que queráis, la que os dé la gana, la que más os guste, y elegir una red social donde esta marca tenga una actividad frecuente. No quiero que me elijáis una marca que tenga muy pocas publicaciones o que esté muy poco activa, sino una, puede ser la marca que queráis, que esté activa en una red social concreta que a vosotros os guste. Durante más o menos 20 minutos, yo creo que os voy a dejar para esta actividad. Lo que quiero es que naveguéis un poco por el perfil, que veáis las publicaciones, los comentarios, las respuestas que tiene, la biografía. Espera, voy a ver el chat. Ah, mira, lo estás escribiendo, fenomenal. Entonces, el siguiente paso es observar la marca durante unos 20 minutos, navegar por el perfil para que os hagáis una idea. ¿Qué tipo de contenido sube? ¿Qué publicaciones sube? Comentarios, con cuánta frecuencia. Que veáis un poco todas estas cosas y también que veáis un poco el tono de comunicación que tiene. Si es un tono formal, si es un tono cercano, si es humorístico, si es más institucional, la manera en la que la marca responde a los comentarios, que en este caso es la figura del community manager, cómo responde a los comentarios, si lo hace rápido, si lo hace con empatía, si no responde nunca a los comentarios, si genera interacción, si los seguidores comentan con la marca, comparten, reacciona, porque al final puede que no hagan ninguna de estas cosas y evidentemente aquí hay que detectar un problema. Entonces lo que quiero es que elijáis esta marca, elijáis la red social y os analicéis a fondo lo que es todo el perfil de la marca, de las cosas que hemos estado viendo tanto ayer como hoy, sobre todo hoy, de los pasos que tiene que hacer un community manager y luego debatimos durante nada, 5 o 10 minutos qué cosas pensáis que están haciendo bien y que me hagáis dos propuestas de mejora. Pues mira, yo creo que no contestan nunca comentarios y deberían contestar a comentarios más a menudo porque hay clientes que plantean dudas y no están diciendo nada, este tipo de cosas. Con dos propuestas de mejora que hagáis para eso, me vale, para que también estéis un poco en contacto con la labor del community manager, que os imaginéis a vosotros mismos como el community manager de esa marca y digáis, esto se está haciendo bien, esto se puede hacer mejor. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos. Voy a dejar de compartir, a ver. Esto es lo que quiero que hagamos durante los siguientes 20 minutillos, más o menos, pues mira, hasta las 10. Y luego a las 10 vuelvo a cerrar, cierro las salas y debatimos un poco para que veáis y os pongáis como en el puesto del community manager y entendáis bien qué cosas pueden estar haciéndose mal o bien en redes sociales, porque detrás de esa cuenta siempre va a haber una persona que la está manejando y se van a estar haciendo las cosas de una manera u otra. Y podéis elegir, como es en grupo, pues elegid en grupo la marca que más os guste. Me da exactamente igual. La que vosotros queráis y que consideréis que es adecuada para la tarea. Es lo que os digo, coged una que tenga publicaciones. No hace falta que tenga comentarios o que tenga muchas interacciones, porque eso también es algo a detectar. Me refiero, si no tiene muchos comentarios, algo a lo mejor están haciendo mal. Pero con que tengan muchas publicaciones y tengan como un poco de chicha para que podáis trabajar con ello, perfecto. Así que voy a crear las salas. A ver. Crear, son 3. Vale, os voy a poner el nombre de los grupos que teníais ayer y así os metéis directamente, porque luego también, no sé si la actividad de storytelling dará tiempo a hacerla en clase o no, pero bueno, si os puedo dejar un rato para que vayáis avanzándola. Eran zapatería, formación y soldigas. ¿Era el nombre de la última? Creo que sí. Sí, Vale, sí, solo vale, soldigas, fenomenal. Pues voy a abrir las salas y ya está. Vale, tenéis eso hasta las 10. A ver qué marca elegís y a ver qué encontráis y cómo pensáis que se pueden hacer las cosas mejor o qué cosas se están haciendo bien. Vale, ya están abiertas, os podéis meter cuando queráis. Voy a grabar. ¿Qué tal? ¿Os ha dado tiempo? Sí, Vale, fenomenal. Pues ahora lo comentamos. Que he cerrado las salas, pero te dan como un minuto, creo, para salir. Mm.
Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué grupo quiere empezar? El mío mismo. Nosotros mismos. Ah, Venga, bueno, Ah, venga. bueno, me da igual. No me importa, ¿eh? No me voy a pelear contigo. Vale, pues si no te importa, Zaira, para poder quitármelo ya del medio. Sí, sí, adelante. Gracias. a Nada, ver, hombre. ¿a qué marca habéis analizado? Un Lambert. Ah, vale, fenomenal. ¿Y qué habéis visto? Pues a ver, hemos visto que utiliza, ¿vale? Sobre todo tres redes sociales, que es Instagram, TikTok y Facebook. Facebook tengo que admitir que me ha sorprendido bastante. No sabía que Pull&Bear tenía Facebook, pero tiene. Y en general, ¿vale? Tiene bastantes seguidores y tiene un buen equilibrio entre los seguidores y las personas que sigue. Después, en cuanto a temas de publicación, publica bastante diario en las tres plataformas, no se olvida de ninguna, pero sí es cierto que después, en cuanto a interacción por parte de los usuarios, es un poquito bajita. Es verdad que, por ejemplo, en Instagram tiene bastantes me gusta, por ejemplo, en Facebook igual, y en TikTok es verdad que tiene muchísimas visualizaciones, pero, por ejemplo, en esa plataforma la interacción es casi nula. Por ejemplo, de si una publicación en TikTok tiene, por ponerte un ejemplo, 100.000 visualizaciones, después no compensa el hecho de que tenga 33 me gusta o tenga solamente un comentario. Entonces hay un desbalance un poquito bastante notable. Y en Instagram también hemos notado que con la interacción por parte de los usuarios es igual. No hay interacción. Y es verdad que la marca tampoco interactúa con los usuarios. Es decir, si ya de por sí los usuarios hablan poco, el hecho de que la marca no responda como tal, pues no crea esa como, comunidad como tal. Sí, la conversación. Ujú, totalmente. Y como mejora, o más bien como propuesta de mejora, pues que la marca tenga más interacción en las tres redes sociales con los usuarios, que tengan que creen lo que es una descripción mucho más estratégica y atrayente o atractiva para que el usuario de por sí hable. eh, y que, por ejemplo, en Instagram, como no solamente sube contenido de moda como tal, sino también añade zapatos y complementos, porque hemos visto que la destacada tiene una sección de mujer, que sube moda de mujer, y una sección de hombre, pues que también suba alguna destacada mostrando los complementos, zapatos, bolsos y demás. Vale, fenomenal, fenomenal. Y como community manager, ¿cuáles son vuestras recomendaciones? Que intenten como que la marca interactúe más, ¿verdad? Sí, Hacer como algunas llamadas a la acción que llamábamos ayer, como sí, más atractivas, ¿no? En plan, que fomente un poco más, que haya una comunicación. Y totalmente. vale, y lo que me comentáis de los destacados, ¿verdad? Que tengan Sí, algún destacado más interesante o que dé pie a más conversaciones. Vale, fenomenal, pues está bien. Eso es lo que más o menos esperaba que hicierais, que le dierais un ojo. Y lo de Facebook sí que, a ver, sorprende, pero no tanto porque al final Inditex ahora se está moviendo mucho en Estados Unidos. Y en Estados Unidos la red social principal es Facebook. O sea, ellos no utilizan tanto Instagram como ah, vale, entonces ya tiene Europa. bastante sentido. Entonces no lo utilizan tanto como lo utilizamos en Europa. Ellos, o sea, Facebook al final, es verdad que aquí en España y en Europa no se utiliza, o sea, como marca no lo utilizas prácticamente nada y luego a nivel usuario es para un target de edad, para un perfil de edad alto. Entonces, sobre todo entre jóvenes no se utiliza casi nada y las marcas que van más orientadas a moda joven o a público joven en general no están tanto en Facebook aquí en Europa, pero claro, es que Inditex se está moviendo también mucho en Estados Unidos y en otros continentes, entonces es normal que tenga esa presencia en Facebook y que tengan ese perfil. Así Vale. que, bueno, ¿qué más? ¿El grupo de zapatería? Ese éramos nosotros. Ese sois Sí, vosotros, perdón, perdón que me he liado. El no grupo te de preocupes. formación, el grupo de formación, no sé si quién quiere hablar. Yo mismo. Venga, ¿qué marca habéis elegido? La marca Druni. Ah, vale, fenomenal. ¿Y qué habéis visto? Pues hemos visto que, por ejemplo, en Instagram Ujú. eh, suben historias, bastantes publicaciones con comentarios
y respuesta a esos comentarios, sobre todo los comentarios positivos, tienen un buen marketing Vale, y mm, sí, las llevan para adelante porque la última publicación es hace una hora, más o menos. Entonces la vale. llevan ahí más o menos para adelante. Luego también hemos mirado por Facebook, Ujú. también suben publicaciones con comentarios, pero en Facebook no tiene ninguna interacción. O sea, la gente comenta, pero no responde. Ya, Pero sí que es verdad que la última publicación hace una hora también. claro. Y luego en TikTok hemos visto a ver, espera, que tiene Reels con comentarios positivos y ahí sí que es verdad que interactúan más porque responde a soluciones para solucionar dudas, porque la gente pregunta por los precios, algún Claro. producto en general y ellos lo responden. Y la última publicación fue hace 14 horas, vamos, ayer, Vale. Mm. prácticamente. Claro, entonces lo que habéis visto también es que en Instagram y en TikTok sí que son más activos a la hora de responder dudas y comentarios, pero que en Facebook lo tienen un poco abandonado, ¿no? Que Sí, suben Facebook publicaciones. es nulo, o sea que Claro, pero fatal. la gente les pregunta, o sea, tienen comentarios, la gente les dice cosas. Sí, la gente lo que le pregunta sobre precio, productos, lo que le interesan a la gente, pero es que en verdad no responden. Ya, Ni un vale. me Pues mira, gusta de ellos, nada. ahí tenéis un punto de mejora, en plan bastante claro que en Facebook al final, Mm, si tienen cierta comunidad, aunque a lo mejor no sea tan grande como en otras redes, pues también cuidarla porque habrá perfiles de mm, personas que no sigan a Druni o que no vean el contenido de Druni en TikTok o en Instagram, pero sí que lo vean en Facebook y al final es un público que estás perdiendo porque no lo estás fidelizando, no estás intentando hacer nada por tener una conversación con ellos. ¿Algún punto claro. mejora más que hayáis visto? ¿Alguna cosa más que os haya llamado la atención? Eh, yo es que veo Instagram y TikTok lo veo bien. Sí Vale, que es no, no, verdad está bien. que interactuaría un poco más por Facebook. Vale, vale, que es la red Porque social que consideréis que está un poco hay más gente que tiene en Facebook, pero Instagram no lo usa, TikTok tampoco. totalmente. Mm. Entonces yo incluiría Facebook, sí. Vale, pues fenomenal. Muy bien, pues perfecto. ¿Y el grupo de Soldigas, qué marca habéis analizado? Hemos cogido a Nike. Vale, fenomenal. ¿Y qué habéis visto? Pues, a ver, te digo. A ver. Pues que tienen los feeds organizados, Ujú. buena calidad en las imágenes, gran número de seguidores, tiene unos 300.000. Atención a la comunidad, responde al cabo de 2 o 3 días más o menos. Vale, Fácil acceso a su página web, compra online, publicación activa, más o menos una foto o dos por semana. Contenido creativo que llama la atención, stories dedicadas, o sea, destacadas de frases motivadoras y no de sus productos. ujú. Buena distribución en cuanto a deporte se refiere. Tiene una página de Instagram dedicada para fútbol, otra para baloncesto, Claro. Mm. etcétera. Y propuestas de mejora hemos puesto contenido más cercano, mostrar cómo se crean los productos que venden, interacción más directa con nuestros clientes, encuestas en historia y eso. Colaboraciones distintas, no solo que sean con personas que se dediquen al deporte, los reels que no sean tan repetitivos Ya. y falta de publicaciones enfocadas al producto. Vale, vale. Vale, perfecto. No, no, está bien, está fenomenal. De hecho, luego, ahora vamos a ver un ejemplo de Nike cuando hablemos del storytelling, que creo que va a ser muy ilustrativo para todo esto que estás comentando. Al final, uno de los retos que tienen marcas que están tan diversificadas, por ejemplo, Nike o en el caso de Coca-Cola, fíjate, Nike lo está haciendo medianamente bien, pero Coca-Cola está fallando un poco más, porque Nike al final tiene presencia en muchos países diferentes, tiene cuenta de Nike normal, tiene cuenta lo que tú dices de baloncesto, de fútbol, demás. Entonces, al final, el mensaje, los valores comunes de la marca, tienen que saber transmitirlos a través de todas las redes sociales, que el contenido va a ser diferente, pero la base tiene que ser la misma y el tono de comunicación tiene que ser el mismo. Y es un reto para una empresa tan grande porque tiene que manejar
muchas redes sociales diferentes, pero de la misma marca. Y no de distintos formatos, no me refiero a Instagram, TikTok o Facebook, sino que dentro de Instagram tienen muchos perfiles diferentes, cada uno enfocado a un público diferente, pero que tiene que mantener la misma línea de comentarios, la misma línea de interacción y demás. Me dices que contestan como cada 3-4 días, ¿habéis visto? Sí, pero me refiero al tipo de cuando suben publicaciones y Sí. contestan, ya te digo, cada 2 o 3 días y Ujú. contestan nada, un par de mensajes, no contestan Sí, mucho. que tampoco da mucho pie a una conversación ni nada con el usuario, ¿no? No. Vale, bueno, pues eso sí es una propuesta de mejora. De hecho, hablando de esto, Coca-Cola como que está viviendo también un poco una crisis en ese sentido, porque antes Coca-Cola llevaba toda su comunicación desde el mismo punto, o sea, había un equipo que era el que llevaba toda la comunicación de Coca-Cola. Luego se diversificó y fueron un equipo por cada país que había, en el que estuviera presente Coca-Cola, pues había un equipo de comunicación que llevaba la comunicación no solo de redes, sino en general de Coca-Cola. Luego volvieron al punto de eso, una comunicación centralizada. Han vuelto al punto de una por cada país. O sea, es un reto que tienen las empresas y que viven una crisis respecto a eso porque es muy difícil comunicar tu producto o tu servicio cuando estás en tantos países, eres tan conocido, tienes una presencia tan distinta en cada uno de ellos. Entonces, las empresas tan grandes como esta que habéis elegido, Nike o Coca-Cola, tienen un reto muy grande a nivel comunicación porque no tiene nada que ver cómo tú vendes Nike en España, cómo lo vendes en Estados Unidos, cómo lo vendes en Inglaterra, cómo lo vendes en India y Coca-Cola igual. Entonces, a nivel comunicativo tienen un reto bastante grande y es normal que se encuentren como lagunas o puntos de mejora porque es muy complicado. Al final tienes que vender el mismo producto adaptándote a la cultura y a la forma de ver la vida de cada uno de esos países. Entonces, en redes sociales luego al final se nota, hay cosas que se van transmitiendo o acabas cayendo también en a lo mejor comunicaciones un poco más generales porque tiendes a no personalizarlo tanto porque a lo mejor no tienes equipo o no tienes la fuerza o es más fácil hacerlo simplemente de forma general. Entonces, eso también, que os fijéis que las marcas muy grandes hay veces que tienen ese tipo de lagunas porque tienen muchos perfiles diferentes para la misma marca en redes sociales o su comunicación tiene que ser muy diferente en función del país al que van. Netflix, por ejemplo, tiene Netflix normal, Netflix España, tiene un montón de cuentas diferentes porque la manera de comunicar es diferente, los contenidos además son diferentes. En el caso de plataformas de streaming, no es lo mismo lo que vemos en Netflix España que lo que ven en Netflix Irlanda, por ejemplo. Entonces, tienen ahí un reto de comunicación muy grande. Si os fijáis, en algún momento que veáis alguna cosa o lo que sea de empresas así muy grandes que tienen presencia en países muy diferentes, vais a ver que las comunicaciones son como que van a intentar seguir la misma línea, pero que son diferentes y lo que se transmite es diferente. Bueno, vamos a ver entonces ahora el tema del storytelling. Son las 10:15, vamos bien, vamos fenomenal. Vale, a ver, esta ya estamos grabando, sí, vamos a compartir pantalla. Vale, a ver. Vale, fenomenal. Creo que he empezado desde el principio otra vez esto. Aquí. Estáis viendo la de Copywriting Storytelling, ¿verdad? La portada. Sí, Vale, fenomenal. Estos dos términos ¿os dicen algo? ¿Habéis escuchado alguna vez estos términos, el copywriting y el storytelling? yo el storytelling. Vale. Y copywriting no te suena, ¿no? Me suena, pero si me pides que te lo explique, ni idea. Vale. Vale, perfecto. Los demás me podéis contestar por el chat si queréis. ¿Habéis escuchado alguna vez alguno de los dos términos? El copywriting no era como los derechos de autor o algo así. No, no, ese es el copyright. Se parece mucho, ¿eh? La palabra se parece un No. montón. No te preocupes, se parece un montón. No, no, estos son dos términos que tienen que ver con las palabras y con la manera de transmitir los contenidos y las historias. Ahora os explico detenidamente, vale, por saber un poco si tenéis una base o no, en plan si sabíais un poco a qué me estaba refiriendo, para explicarlo más o menos, me refiero. Vale, pues entonces lo explico en profundidad. Vale, los términos copywriting y storytelling. Voy a hacer primero una descripción básica para que ahora según vaya avanzando como que tengáis una idea y luego ya profundizo en cada uno de los conceptos. El copywriting hace referencia a la redacción persuasiva, por decirlo de alguna manera. Es decir,
Se trata de escribir de una forma atractiva para que captes la atención de tu audiencia y la motives a que realice una acción. Es escribir no simplemente de manera informativa o de manera técnica, sino hacerlo de una manera que sea atractiva y persuasiva y que al final lleve al cliente a comprar. En eso consiste todo lo que es el arte del copywriting, que en muchas empresas hay un puesto específico de una persona que es el copy, que es el que se encarga de elaborar los textos tanto para blog como para redes sociales. Los textos de descripción que veis en las publicaciones de cualquier red social en la que estéis, esos textos llevan copywriting. O sea, si está bien hecho, llevarán copywriting, que es contar lo que tú quieres decir sobre tu producto o tu servicio, pero de una manera que sea atractiva y persuasiva y que lleve al usuario a que al final te acabe comprando. Y el storytelling es como el arte de contar una historia que conecte emocionalmente con la audiencia. Porque al final vivimos en un mundo que está tan saturado de contenido que las marcas no están compitiendo únicamente con otras marcas, sino que también están compitiendo con todo el contenido de TikTok, que es entretenimiento, con el ruido que tienen todos los usuarios porque les bombardean con publicidad, con contenido divertido, con un montón de cosas. O sea, una marca no compite únicamente contra otras, sino que compite por tener la atención del usuario cuando el usuario a lo mejor va a las redes sociales únicamente para entretenerse. Hay quien usará las redes sociales para informarse o para educarse de alguna manera, pero la mayoría utilizamos las redes sociales para entretenernos de alguna manera. Entonces, al final, la atención del usuario es lo que más cuesta a las marcas captar o retener. Al final, necesitamos dominar dos cosas. Uno, captar la atención de la persona y dos, guiar la atención de esa persona para que realice una acción. Y eso es exactamente lo que hacen el copywriting y el storytelling. El copywriting lo que hace es persuadir y el storytelling lo que hace es emocionar. Van tocando los puntos con los que más se puede conectar a la audiencia, que es la persuasión y la conexión emocional de alguna forma. Entonces, cada uno de ellos trabaja de manera diferente, lo vamos a ver detenidamente, pero cuando combinas también uno con otro, al final lo que intentas es generar esta conexión un poco más profunda y que tenga unos resultados más concretos. Vale, vamos a empezar con el storytelling. En primer lugar, vamos a ver por qué contamos historias. Al final, por qué no plantear simplemente la información de tu producto, de tu servicio, contar, pues mira, esto es el producto que tenemos, hace esto, hace lo otro, es mejor que este, por lo que sea, sino que hay veces que las empresas cuentan una historia alrededor de todo el producto que están vendiendo. Al final, las historias es algo que ha estado presente durante toda la historia de la humanidad, desde los comienzos con las pinturas rupestres hasta los hilos de Twitter, que es algo más actual. Porque siempre usamos historias como una manera también de entender el mundo, de recordar lecciones, de transmitir cultura. Y a nivel cerebral, las historias no activan únicamente las áreas del lenguaje, sino también afectan a las emociones y a la experiencia sensorial que tienen las personas. O sea, cuando te cuentan una historia poderosa, es mucho más fácil que nuestro cerebro la recuerde como si la estuviéramos viviendo. O sea, si pensáis vosotros, no os vais a acordar, si ahora os digo, acordaos de un anuncio de detergente, pues es fácil que no os acordéis de ningún anuncio de detergente, pero si os pido que os acordéis de una historia que os emocionó o que os hizo llorar, ya sea en una película, en un libro, en un vídeo que hayáis visto en YouTube, lo que sea, es mucho más fácil que recordéis eso que algo pasajero que simplemente te daba características y beneficios del producto y ya está. Al final, una historia que esté bien contada lo que nos permite es identificarnos con la persona que nos está contando la historia. O sea, deja de ser un mensaje unilateral y empieza a ser esto que hablábamos que era importante en las redes sociales, de la bidireccionalidad. No es tanto en este sentido como comunicación, pero es como que es un espejo. Tú ves un vídeo o ves una película o algo con lo que tú conectas porque te identificas de alguna manera y de cierta forma establece una conexión contigo. Así que en ese sentido las historias y lo que es el storytelling, que lo vamos a ver, es una herramienta muy poderosa que utilizan muchas marcas para tratar de conectar con sus audiencias y que se pueden utilizar tanto en redes sociales como en todos los ámbitos de la comunicación. Viendo un poco más en profundidad qué es el storytelling como resumen, para que lo veáis como muy visual, es que en lugar de decir compra este producto, lo que haces es construir una historia que despierte el interés y que haga que el público se sienta identificado. O sea, no estamos hablando de inventarnos un cuento, sino de utilizar una narrativa para poder conectar con el usuario. Es el arte como un poco de estructurar la información en forma de historia para intentar generar esta empatía, esta emoción, este recuerdo, y es algo que está presente en lo que hablábamos, en todas las películas que te marcan, en los libros que lees, en los anuncios que te conmueven. Seguro que a lo mejor hay algún anuncio que hayáis visto que digas, jolín, este anuncio me llamó mucho la atención o conecté con él de alguna forma.
Es muy poderoso en el ámbito del marketing y se utiliza un montón porque al final las personas, si lo pensáis detenidamente y en profundidad, y esto es una de las primeras lecciones que uno aprende en marketing, es que las personas no estamos comprando nunca productos o servicios. Lo que estamos comprando es lo que ese producto o ese servicio nos da. Tú no estás comprando unas zapatillas, estás comprando, o sea, si compras, por ejemplo, unas zapatillas de correr, no compras como tal las zapatillas de correr, estás comprando todo lo que esas zapatillas de correr te van a dar. Al final no compras un producto, compras un significado, porque las cosas que compramos al final nos hacen sentir algo de alguna forma, o pertenencia, o seguridad, o inspiración, o identidad. Hay cosas que compras simplemente por identidad. No te compras una camiseta simplemente porque sea bonita, sino porque refleja tu estética de alguna manera, refleja tu personalidad. Entonces, eso es un punto muy importante que entender en marketing, que es que las cosas que compramos no son simplemente objetos, productos o servicios, sino que es algo más, es algo que nos representa de alguna manera o que necesitamos porque soluciona un problema que tenemos. Entonces, el storytelling lo que hace un poco es transformar estos mensajes fríos con los que podemos vender nuestros productos en una experiencia que emociona. El ejemplo que poníais antes de Nike, que lo habéis estado analizando, al final Nike en el fondo no vende zapatillas. O sea, lo que está vendiendo por todo el storytelling que tiene detrás es la emoción de superarse, la narrativa de que todos somos atletas aunque no corramos los Juegos Olímpicos y estemos corriendo en el parque. O sea, te venden una emoción, te venden una sensación y por eso compras Nike. Más allá de la calidad del producto y de todo lo que queráis. Pero Nike, como habéis visto, que además lo habéis mencionado, menciona muy poco el producto en sus redes sociales. Vamos a ver un ejemplo de varias cosas respecto a Nike que lo vais a poder ver bastante claro. Pero mencionan tampoco el producto porque Nike lo que te vende es lo que tú vas a sentir cuando te pongas su producto. Y ahí es donde ha triunfado, porque las emociones que las ha sabido transmitir correctamente. Muchas veces también podemos, con el storytelling, como contar una transformación emocional posible gracias al producto o al servicio que vendemos. Ahora lo vamos a ver con varios ejemplos. Antes de poneros ejemplos, quería explicaros un poco cuáles son los elementos que tiene que tener el storytelling en redes sociales. Esta estructura no es una estructura fija, me refiero, tú puedes contar una historia de 1000 maneras diferentes, pero estos son como los 3 elementos básicos que tiene que haber de alguna manera en una historia, que pueden estar más o menos camuflados, pero que tienen que estar presentes para poder construir una historia que esté bien configurada. Lo primero de todo es un personaje con el que podamos empatizar, con el que la persona que lo ve, el usuario, se tiene que identificar. No tiene que ser perfecto. De hecho, al contrario, muchas veces lo que genera conexión es como esta vulnerabilidad, que se encuentra ante un problema, un conflicto y que no es exactamente perfecto. Y este personaje puede ser tu cliente, puede ser el fundador de la marca o puede ser tú mismo, puede ser cualquiera de las cosas. Ay, creo que he pasado varias diapositivas, ¿verdad? Ahora, hemos vuelto. Lo estáis viendo, ¿verdad? Lo de los elementos del storytelling, que creo que he pasado rápido varias. Sí. Vale, fenomenal. El segundo elemento, entonces, es el conflicto, que es como aquello que se interpone un poco entre el personaje y lo que quiere. Puede ser como un obstáculo interno, o sea, externo, como una crisis o una falta de recursos o lo que sea, o algo interno, como un miedo, una inseguridad, dudas. Aquí podéis elegir lo que queráis. Y por último, tiene que haber una resolución o una transformación de alguna manera. Es decir, algo cambia. El personaje aprende algo, se supera de alguna forma, encuentra una solución. Y es en esta estructura que es que esta estructura es universal. O sea, la encontramos en el 90% de las películas, de los libros, de todo lo que hacemos. Es la estructura básica que tienen todas las historias. Ahora quiero que veamos varios ejemplos de storytelling de marca. El de Dove me gusta mucho porque al final refleja muy bien lo que es convertir una idea en el punto central y el eje central del mensaje de tu empresa y luego transmitirlo a lo largo de todas tus campañas. En el 2004, Dove lanzó esta campaña que es Real Beauty, en la que trataba de romper un poco como con los estereotipos tradicionales de la belleza que tenía como toda la industria cosmética. Entonces, en lugar de vender productos como modelos idealizadas, lo que hizo Dove fue elegir mostrar como a mujeres reales, que tuvieran cuerpos reales, edades reales, pieles reales, y se posicionó de cierta forma como una marca que promovía la autoestima y la inclusión. El propósito narrativo que tenía la campaña en un inicio era como ayudar a las mujeres del mundo de alguna forma a desarrollar una relación positiva con toda su apariencia física para que pudieran pues, alcanzar su máximo potencial de alguna manera.
Y este mensaje, que en principio empezó como una campaña, se convirtió en el eje central del storytelling, o sea, de toda la historia, de la manera en la que cuentan su producto y de que refleja sus valores de la marca. Y transformó su posicionamiento simplemente como una marca de productos de higiene personal o de cosmético a una marca que estaba realmente comprometida con la autoestima y con la belleza directa. Y os he puesto dos ejemplos de campañas que bajo este paraguas del storytelling de Dove, que podría resumirse como eso, como una marca comprometida con la autoestima y la belleza, pues van haciendo campañas sueltas que siguen con este storytelling, siguen contando esta historia, siguen contando este mensaje. La que veis arriba, la de Beauty Sketches, es una campaña que se utilizó para YouTube, televisión, redes sociales, y estaba hecha como en una especie de como mini documental emocional de alguna manera. La campaña en lo que consistía es que un artista forense dibujaba como a varias mujeres, primero según la descripción que se daban de sí mismas y luego según la descripción de otra persona. Y el resultado fue que las mujeres se veían a sí mismas de una forma mucho más crítica de lo que las veían los demás. Es una campaña bastante poderosa, o sea, tiene bastante poder porque en cierta forma ilustra de forma visual y emocional el daño que puede causar una baja autoestima y se vuelve viral y conecta con la audiencia porque es una verdad emocional y el formato documental que tiene funciona muy bien. En la que veis abajo, la de Self-Esteem Project, es una campaña que se hizo en formato documental, se hizo también en TikTok, subieron cosas, se hicieron charlas escolares, se hicieron también una serie de guías educativas y demás. Y la narrativa que tenía es que Dove quería evolucionar en su enfoque y abordar también el impacto negativo que tenían las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. Entonces hizo un documental que se llamaba The Cost of Beauty, que mostraba la historia real de una joven que había desarrollado un trastorno alimentario a través a raíz de la presión estética que sufría por TikTok y por Instagram. Luego hicieron una serie de recursos complementarios, que eran recursos educativos gratuitos, colaboraciones con psicólogos y demás. Y al final el impacto que tuvo es que aportaba datos, aportaba ciencia y aportaba emociones en una narrativa que iba coherente con toda la imagen de marca que tenía la empresa. Y al final reforzaba este posicionamiento de Dove como una marca que tiene una causa educativa y una causa transformadora y está comprometida desde el minuto uno con el mensaje que intenta transmitir. Esto es storytelling, me refiero. La marca tiene unos valores y tiene una visión del mundo, tiene una imagen de marca y el storytelling lo que hace es que es capaz de contar estos valores que tiene Dove a través de distintas historias, como podemos ver estas dos campañas. Más o menos entendéis a qué me refiero con storytelling aquí. O sea, veis visualmente lo que es el storytelling, que creo que puede parecer un poco abstracto, pero quiero que entendáis bien el punto. Al final es transmitir lo que es la imagen de la marca, los valores de la marca, a través de historias con las que el público pueda conectar, con los que el usuario pueda conectar de alguna manera. Vale, me decís que sí, fenomenal. Vale, pues entonces sigo. Era por si a lo mejor en este punto todavía no quedaba muy claro, porque sé que es un concepto un pelín abstracto, pero creo que con esta explicación queda más o menos claro. Al final es eso, que los valores que tiene la marca se transmitan a través de historias con las que el público pueda conectar de distintas maneras. Otro ejemplo que os quería traer era el de Apple. Esta campaña, la de Think Different, esto no empezó como el punto inicial del storytelling de Apple, pero esta campaña dio lugar a que luego esto se configurara como el eje central de todas sus comunicaciones. Esta campaña fue lanzada justo después de que Steve Jobs volviera a la empresa, que no sé si sabéis que se fue durante un tiempo y luego volvió a la empresa, y el objetivo que tenía era como redefinir un poco la marca de Apple y reposicionarla tanto cultural como emocionalmente. Como una compañía, ellos querían transmitir que era una compañía para los rebeldes creativos de todo el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces esta campaña fue lanzada en este contexto de crisis empresarial, porque se vivían momentos un poco complicados para la marca, pero se acabó convirtiendo en un manifiesto emocional y cultural que sigue en Apple a día de hoy y sigue manteniéndose en las comunicaciones que realiza. El propósito un poco de la campaña, el propósito narrativo, era como transmitir que Apple no era únicamente una herramienta de tecnología, sino que también era una herramienta para como todas aquellas personas que querían cambiar el mundo de alguna forma. Entonces ellos utilizaron distintos formatos, ahora un poco os los voy a explicar, pero utilizaron sobre todo protagonistas visuales en el spot que realizaron, que utilizaron por ejemplo la figura de Albert Einstein, de Martin Luther King, de Bob Dylan, de John Lennon, de María Callas, utilizaron un montón de figuras distintas para realizar imágenes de estas figuras para realizar este spot.
Al final, un poco lo que quieren transmitir es que Apple no, lo que decía, no es únicamente para aquellos que quieren utilizar un ordenador o un móvil, sino para aquellos que piensan diferente. Y esto lo han ido apoyando a lo largo de otras campañas que han ido realizando a lo largo de los años. Esta campaña, la de Think Different, se expresó, el storytelling de esta campaña se expresó por distintos canales. Se expresó por publicidad gráfica, que eran estos póster minimalistas que estáis viendo, que eran el rostro de cada personaje, y luego el logo de Apple y la frase Think Different, no tenía nada más. No se mencionaban a los productos y era simplemente imagen, símbolo y significado. O sea, una historia no tiene que estar configurada tampoco con... O sea, no tiene que ser obvia, me refiero. Los elementos que os he comentado antes no tienen por qué ser tan obvios. O sea, se puede transmitir de maneras muy diferentes, con mensajes poderosos y simples, como es este caso. Y al final Steve Jobs utilizaba este lema, el Think Different, lo empezó a utilizar como, no tanto como un eslogan de marketing, sino como una especie de bandera cultural de todo lo que quería que fuera Apple. Y en todas las presentaciones nuevas de productos que hacen, si a lo mejor hacéis una pequeña investigación, esto todo se encuadra dentro de este relato, en plan, quieren como romper lo establecido, en plan, crear algo que nadie se espera constantemente. Porque las herramientas, en plan, muchas veces y en las últimas campañas que está haciendo Apple, al final, tanto iPhone como iPad, los Macs, se están intentando como presentar, no tanto como simplemente el producto, sino como una herramienta para expresarte creativamente. Son campañas muy creativas que muestran todo lo que puedes hacer con el producto, no solo el producto en sí. Hay una campaña muy chula que han hecho hace poco que se llama Shot on iPhone, en la que como una serie de artistas anónimos muestran cómo la tecnología de Apple puede utilizarse para contar historias. O sea, no te dicen que, esto lo vamos a ver también en el copywriting porque tiene mucho que ver, que el iPhone nuevo tiene no sé cuántos megapíxeles, sino te dice, mira todas las historias y mira todas las cosas que puedes grabar con el nuevo iPhone, con la calidad que tiene el nuevo iPhone. O sea, no te venden datos técnicos, te están vendiendo una historia. Tú puedes hacer todo esto con mi producto y te van... la campaña que comento es eso, artistas anónimos que muestran cómo su visión única del mundo grabándola con un iPhone. Es otra manera distinta de contar una historia. Al final, un poco lo que nos dice también el storytelling es que para hacer marketing no necesitas hablar directamente de tu producto, necesitas mostrar realmente lo que la marca, lo que tu marca hace posible, lo que puedes hacer con el producto. Porque cuando consigues conectar con esta aspiración profunda del ser humano, como puede ser en el caso de Apple, pues cambiar el mundo, expresar tu voz, ser tú mismo, pues construyes una relación que trasciende de alguna manera al mercado. Esto es otra manera de contar una historia, con un recurso súper visual y súper muy básico, porque al final no lleva una historia muy elaborada, pero con esto consigues plasmar perfectamente lo que quieres que diga tu marca, la imagen de tu marca a través de una historia. Y vas presentando esta serie de personajes y lo unes con el pensamiento que tiene tu marca de hay que cambiar el mundo, piensa diferente, tú puedes expresarte tu voz y hacer lo que quieras y iPhone te ayuda con eso. Es una manera de contarlo. Voy a explicaros ahora un tipo concreto de storytelling. Vamos a ver varios tipos, pero bueno, este es uno de los que se utilizan más habitualmente, que es el storytelling emocional. Al final, el storytelling emocional es una técnica narrativa que se centra sobre todo en provocar que tengamos sentimientos auténticos como audiencia, pues alegría o tristeza o orgullo o empatía o admiración. Es emocionarte de alguna manera, apelar a alguna de tus emociones. Y este tipo de storytelling normalmente no vende directamente el producto, sino que trata de conectar con estas emociones humanas que son universales, porque al final todos sentimos en algún momento orgullo, tristeza, alegría, esperanza, todos sentimos alguna cosa de estas. Entonces, conectar con tu audiencia en este sentido te permite que la conexión sea más profunda y que crees una relación más duradera. Es un storytelling que más que... conectar, lo que busca es conmover, te busca conmover de alguna manera, tocarte en algún punto. Las características como más destacadas que tiene este storytelling emocional son esta conexión humana, que tenga normalmente un lenguaje que sea empático y que sea real, es decir, que sea un tono cercano, sincero, natural, o sea, que no te suene como muy a publicidad. O sea, el storytelling emocional va en contra completamente de que te suene a publicidad lo que te están vendiendo. La emoción es el protagonismo absoluto de toda la narrativa que rodea a estas campañas y suele tener una capacidad de retenerse en la mente del usuario bastante grande. O sea, trata de que tú te acuerdes 100% de este anuncio o de lo que estás viendo. Y también tiene un potencial alto, evidentemente, si conecta con emociones, suele tener un potencial de hacerse viral mucho mayor. Quería poneros el ejemplo de Nike, que justo lo hemos comentado antes, porque Nike al final
No se vende a sí mismo solo como una marca de ropa deportiva, que es lo obvio, lo que todo el mundo vemos, en lo concreto, sino que es una marca que tiene una mentalidad, es una marca de superación personal, de empoderamiento, de desafiar los límites y viene desde el eslogan hasta todas las campañas que van realizando a lo largo del tiempo. Al final, el propósito narrativo de Nike es el Just Do It, su eslogan. No significa solamente hacer ejercicio, significa atreverse, significa intentar, luchar, resistir, ganar. Los valores del storytelling de Nike están muy relacionados sobre todo con el esfuerzo, también con la inclusión. Ahora vamos a ver una campaña que hicieron relacionada mucho con la inclusión, es decir, cualquier persona puede ser un atleta sin importar tu género, tu raza, tu edad, tu condición física, o sea, cualquiera puede ser un atleta. También está bastante enfocado, sobre todo actualmente, al empoderamiento de los grupos pues, que históricamente han estado más silenciados, como pueden ser minorías y demás. Entonces, también está enfocado mucho a la transformación, no solo física, sino también emocional y social, todo aquello que el deporte te puede ayudar a hacer para transformarte y utiliza al individuo, a un individuo concreto muchas veces, como un ejemplo universal, o sea, trata de inspirar como de forma colectiva. ¿Cómo aplica muchas veces el storytelling Nike en sus redes sociales? Pues es que justo como lo comentabais antes, Nike no habla del producto, sino que habla de personas que usan el producto para cambiar sus vidas. O sea, sus redes sociales, si os fijáis, cuentan mucho microhistorias de superación, lanzan mensajes de motivación diario, se amplifican las voces como de embajadores reales y simbólicos de la marca y se muestran muchos vídeos emocionales y con un contenido que estéticamente está muy cuidado y es muy impactante. Esto es una manera de contar los valores y lo que tú quieres transmitir con tu marca sin enseñar todo el rato tu producto y contando historias. Hay varias campañas, por ejemplo, las relacionadas con Michael Jordan, están muy chulas. Hay una que se llama Failure, que se hizo muy famosa, que la podéis buscar luego en YouTube si no os paso el enlace, que es un poco a lo que me refiero. Me refiero, tú cuentas una historia a través de un personaje que es un emblema de la marca y tratas de conectar emocionalmente con tu audiencia. Eso es storytelling. Al final, una marca tiene su mensaje, tiene su idea y lo que tiene que tratar es de contársela al mundo, pero no vendiendo el producto, sino tratando de contar historias que puedan conectar de alguna manera con el usuario. Luego hace no mucho, creo que fue en el 2017 más o menos, Nike lanzó esta campaña que se llamaba Until We Win, que más que allá de la campaña era también una declaración de principios de Nike y que se ha mantenido activa hasta hoy, en plan ha cambiado un poco como su estructura y la manera de contarlo y las campañas que hacen al respecto, pero lo que es este proyecto se ha mantenido en muchísimas de sus acciones sociales y culturales. Al final el objetivo de la campaña era también reafirmar el compromiso que tenía Nike con la igualdad, con la inclusión, con la justicia social y mostrar cómo el deporte puede ser también una herramienta para romper barreras y empoderar a comunidades que a lo mejor están más marginadas. Los temas centrales que tocaba sobre todo estas campañas eran la equidad racial, la inclusión de género y de la orientación sexual, la diversidad corporal, la accesibilidad al deporte, la representación cultural a través de líderes sociales. Era bastante completa, la verdad que tenía muchos elementos bastante interesantes. ¿Cómo se comunica toda esta campaña en redes sociales? Pues al final se cuentan historias individuales de superación y lucha. No deja de ser storytelling, cuentas historias, solo que lo enfocas dentro de un mensaje concreto que quieres lanzar desde tu marca. Luego se producían contenidos documentales, reels, se hacen entrevistas, hay visuales así en blanco y negro que tienen como esta tensión emocional y esta fuerza simbólica que permite conectar con el espectador. Esta campaña es interesante porque no habla de la marca, pues seguimos exactamente con lo mismo, no habla únicamente de la marca, sino también de las personas que representan, no habla del producto, sino de aquellos que representan al producto de Nike, que somos todos. Entonces es bastante potente en ese sentido y al final el producto acaba siendo algo complementario, o sea, lo central es la historia, lo central es el mensaje y el producto es una consecuencia de toda esta historia y este mensaje. Y también es una campaña valiente porque al final toma una postura política y una postura social que siempre puede generar conflictos. Luego os quería explicar otro tipo de storytelling. Esta la he traído por José especialmente, que tenía puesto otro ejemplo, pero digo, mira, voy a ponerle un ejemplo a José para ver si también así le capto un poco, que es el storytelling de identidad. Es un caso concreto de una manera concreta de hacer historias. Perdona, que tenía que beber un poco. Antes de analizar la campaña, ¿qué es el storytelling de identidad? Al final es un tipo de narrativa de marca que lo que hace es que intenta como construir el sentido de pertenecer a
a una identidad colectiva, de alguna manera. O sea, no habla de productos, no habla de logros, sino de quiénes somos, de dónde venimos y por qué eso importa. Esto se puede hacer con equipos de fútbol y con otro tipo de, o sea, se puede hacer con cualquier tipo de marca, pero es verdad que un equipo de fútbol es un buen ejemplo para ello. Que he leído tu comentario, José. Pues mira, te voy a contar un poco para que también lo veas como también desde una perspectiva de marketing, porque me parece como también muy interesante. O sea, el storytelling de identidad habla de todo esto que os comentaba, de quiénes somos todos, del colectivo, de por qué todo eso importa. Y se basa muchísimo normalmente o en raíces culturales o en raíces emocionales, en algo simbólico, y convierte a la marca, o en este caso al club, en como un símbolo de comunidad, en valores, en estilo de vida y demás. ¿En qué está basado todo este storytelling? En primer lugar, en la identidad emocional y cultural. Al final, todo lo que transmiten, tanto en redes sociales como en su campaña el Betis, apela constantemente a una identidad popular y pasional. Y eso es como la esencia de lo que es el storytelling identitario. O sea, convertir el origen, el lenguaje, el acento, las costumbres, las emociones colectivas, todo esto es el núcleo del relato. Porque al final, en este caso, el Betis no intenta ser universal, me refiero. Abraza completamente lo local, lo auténtico, lo que es emocionalmente propio y desde ahí conecta. O sea, no trata de conectar con todo el mundo, trata de conectar con su audiencia, con su público y eso es identidad completamente. Luego utiliza mucho también el uso de personajes y de héroes alrededor del club y de generar una serie de historias alrededor de ellos. Si vemos la segunda captura de pantalla, en YouTube tiene un apartado únicamente de vídeos relacionados con Joaquín, que al final no es únicamente un futbolista, sino que es una especie de héroe cultural. Entonces, contar historias y sobre mitos internos que sean compartidos por toda la comunidad es una forma muy poderosa de conectar con ella. También tiene algunas historias, algunos vídeos que he visto sobre aficionados como que llevan muchísimos años, sobre empleados, sobre niños de la cantera, que al final esto lo intentan convertir como en un símbolo del alma del club de alguna forma. Y estas figuras al final lo que hacen es construir una identidad que sea reconocible, no únicamente desde el éxito, sino también un poco como desde la cercanía, desde el corazón, desde esta memoria colectiva que tienen todos los aficionados del Betis. Luego también utiliza un estilo visual y un tono emocional súper claro, o sea, utiliza imágenes cálidas, nostálgicas, emotivas. Esto también forma parte del storytelling porque lo acompaña de alguna manera. O sea, el lenguaje visual que tú utilices en tus campañas tiene que acompañar completamente al storytelling. O sea, no tiene sentido que cuentes una historia que lo que el espectador está captando a nivel visual no tenga nada que ver con ella. Entonces, si el relato un poco es en este caso del Betis, si el relato un poco es somos familia, la estética tiene que reflejar este calor humano, este orgullo, esta pasión, esta cercanía. Eso lo podemos ver por ejemplo, a la derecha en las dos capturas de pantalla. Se ve clarísimo lo que quiero decir del estilo visual y del tono emocional. Tiene que reflejar la historia que estás contando, los colores que utilices y la forma en la que lo cuentes tiene que hablar de todo esto, porque al final la nostalgia que también te tratan de transmitir, eso conecta mucho con la historia, con la tradición y este tono cinematográfico que tienen un montón de sus publicaciones. Tratan de decir de alguna manera que la historia merece ser contada con emoción y que por tanto se hace con una calidad determinada. El Betis utiliza mucho su storytelling identitario como la columna vertebral de toda la comunicación de marca que tiene. O sea, no busca parecerse a otros clubes que pueden ser más globales, sino que abraza como su alma local y emocional, lo que estaba comentando, que la convierte como en el relato que tiene, que es lo que hace que fidelice, que emocione y que se diferencia. Y toda su identidad se construye alrededor de valores como el orgullo cultural, lo que hablaba la comunidad, la pasión. Tiene muchísima coherencia narrativa. Todas sus redes sociales y todas las publicaciones que hacen tienen muchísima coherencia narrativa. Ahora lo vamos a ver en el tema del copywriting, pero si veis la publicación de la izquierda que dice lo de historias teñidas de verde, capítulos de vida cargados de emoción, eso es copywriting completamente. O sea, no te está diciendo simplemente, hemos venido aquí a entrevistar a algunos aficionados que están en Florencia. O sea, te está transmitiendo un sentimiento de comunidad y de pertenencia que se repite a lo largo de todas las comunicaciones que hacen en sus distintas redes sociales y las comunicaciones que hacen como marca. Al final, aunque sea un equipo, yo cuando me refiero a redes sociales me refiero como marca porque es como más fácil para que lo visualicéis todos. Pero tratar de que un equipo que no es una marca o una empresa como tal construya una identidad y una comunidad más allá de la que ya tiene fuera, porque la que tiene fuera es inmensa, pero más allá de la que tiene fuera y consiga como
hacer contenidos y crear historias que conecten con la audiencia es muy positivo y en este caso, además me has puesto un caso perfecto, José, porque tiene muchísima coherencia narrativa, todo lo que hacen, tanto en Instagram como en YouTube, todas las comunicaciones que hacen siguen como esta línea que os he estado comentando de esta identidad emocional, de este sentimiento de familia, tiene mucha coherencia tanto a nivel estético como a nivel narrativo. Vale, ¿qué hora es? Espérate, que lo miro, porque este tema es un poco más largo. Son las 10:48. ¿Queréis que hagamos ahora el descanso? Porque ahora viene el tema del copywriting, que no es muy, muy largo, pero es un rato y luego vamos a hacer el ejercicio. Entonces, por no cortaros y que luego lo tengáis fresco, porque el ejercicio tiene mucho que ver sobre todo con copywriting, yo creo que vamos a hacer un descanso. A ver, ya he quitado, sí, ya dejo de compartir. Vamos a hacer un descanso, si queréis, de 15 minutillos, de 20 minutillos como mucho, y después de eso ya nos ponemos con el copywriting, damos como toda la teoría que tiene ese tema. Es un poco más teórico, he traído menos ejemplos de eso porque es un poco más teórico, pero después hacemos el ejercicio y a ver si lo podemos dejar hecho en clase para que no lo tengáis que hacer luego en casa. ¿Os parece Vale. bien que lo hagamos así? Sí, vale. Venga, fenomenal. Pues son y 48 y 10 más o menos. Yo vuelo por aquí y os vais conectando. ¿Os parece bien? Vale. Fenomenal. Pues ahora nos vemos. Curra un poco. Bueno, nos lo hemos currado un poco. ¿El qué? ¿El qué? Que Nos no... hemos lo del storytelling, nos Sí, hemos imaginado como si fuera un anuncio vale, en fenomenal. nuestra cabeza. Vale, vale, no os preocupéis. Yo luego lo veo y a ver, luego os pondré comentarios en plan, ¿no? Pues Genial. está bien, está mal, podríais haber hecho esto o está perfecto. Tú no te preocupes, que Vale, lo veo y pero os ¿te lo pondré. tenemos que mandar a algún lado? O sea, pero como habéis puesto un texto, en plan, ¿me habéis descrito la idea en algún sitio? Sí, en el chat Sí. de nosotras. En el chat de vosotras, o sea, en el ejercicio te refieres, en el aula virtual. No, en el chat de esto, de la Después. videoconferencia. Ah, vale, pues Pero Hola. lo he puesto solo para ella en ese momento. claro, pero ¿lo tenéis? En plan, ¿lo tenéis guardado en algún sitio? Sí, le hemos hecho Ya fotos. tiene la foto. Vale, pues ponedlo, eso añadidlo también en la actividad, en el aula virtual, me lo ponéis debajo, en plan, después de los 5 puntos del copywriting y demás, me ponéis debajo las ideas del storytelling y ya está. Vale. Vale, ahora ya que ya estamos todos, os quería decir, esta actividad y la de ayer, que lo estoy hablando justo antes con Salva, solo una persona tiene que subir como toda la actividad, en plan completar todos los enunciados, en el caso de la actividad de hoy solo es uno y tal, pero todos tenéis que poner dentro de la actividad em, ejercicio de lo que sea, de storytelling y copywriting para la empresa tal, el ejercicio está presentado por esta persona, pero que vea, Salva, que todos habéis rellenado la actividad, ¿sabes? No sé si me he explicado. ¿Me habéis entendido? Sí, Sí, sí. en el caso, a nosotras nos faltaría 2 personas que no se han Claro. conectado. Entonces ponemos también que lo han hecho aunque no han estado aquí. Pues supongo que no, en plan que poner bueno, es que con que pongas simplemente quién lo ha presentado, porque como vais a rellenar, los que estáis aquí son los que vais a rellenar la actividad, soy del grupo de esta empresa y el trabajo lo ha presentado quien sea. Vale, Y ya ves, Salva, quiénes han presentado el trabajo y quiénes no, pero necesita como ver que los que estáis aquí habéis rellenado la actividad aunque la haya entregado otra persona. vale. Vale. Y otra Fenomenal. cosa, de todas formas, si lo ponemos como lo hemos estado haciendo Raquel, Irene y yo, más que cada una hemos rellenado el formulario y demás, sirve, ¿verdad? Sí, sí, o sea, si lo rellenáis todos, pues está bien que lo rellenéis todos. Lo digo Vale. porque no tengáis que, sobre todo la actividad de ayer, que era como más larga, que hay más enunciados, que con que lo entregue como todo el contenido uno, vale, pero si lo habéis rellenado todo, sin problema. Y Vale. en el de ayer lo mismo, que creo que además, como eran varios enunciados, tenéis que responder en todos. Entonces, en todos tenéis que poner
trabajo de tal, de esta empresa, entregado por no sé quién. Eso es verdad que como lo íbamos a rellenar las tres, no hemos puesto el nombre de la empresa como tal. No, pero si lo habéis rellenado a las tres no hay problema. Es más por Ok. si solo rellena uno, que tenga claro Salva quiénes son el resto de integrantes del grupo. Vale. Si no, Salva lo sabe porque tiene los documentos y sabe con qué empresas estáis trabajando cada uno. O sea que no hay problema por eso. Pero que Ok. tanto el ejercicio de ayer como el de hoy, que necesitamos que todos ¿Por dónde lo marquéis. mandamos? Por el aula virtual, por la parte de... Mira, espera, creo que os puedo compartir pantalla. Dame un segundo y os lo enseño. A ver. Vamos a ver, que me ha sacado del campus, dadme un segundo. Vale, vosotros os vais a meter aquí, a ver, que comparta pantalla un segundo. Mm, eh, Igualmente sale en el módulo 4, en las partes de las actividades, sale la de ayer y abajo pone la de el story time y la de copyright de hoy. sí, correcto, correcto, sale así. Mira, voy a compartiros esta ventana. Creo que la estáis viendo. Os tenéis que meter aquí en el módulo 4, publicidad en redes sociales y venta digital. Tenéis las presentaciones del tema, que esta de aquí no nos ha dado tiempo a verla, pero bueno, la tenéis aquí para verla, lo de las técnicas de comunicación y manejo de crisis. Tenéis la que dimos ayer de estrategias de comunicación en redes sociales y la del tema 3 es la que hemos dado hoy, en plan, todo sobre el tema del community manager y storytelling y copy. Entonces, si os metéis en ejercicios, podéis ver estos dos. Aquí en estrategia de redes tenéis el de ayer, que era el que había que hacer sobre las distintas estrategias. Entonces, lo que necesitamos es que uno entregue como todo el texto, todo el texto del trabajo de cada uno de ellos, y el resto pongáis aquí. Mi trabajo es sobre la empresa, la que sea, un guión, el trabajo lo ha entregado como representante la persona que sea. Y eso lo pongáis en todas porque como tiene respuesta obligatoria, lo copiáis y lo pegáis y lo ponéis en todas y cuando llegáis al final le dais enviar solución y ya está. Y, Yo no lo he hecho así. ¿Y cómo lo habéis hecho? Yo lo he escrito todo y en la primera, en lo que es en la pregunta 1, he puesto trabajo hecho por Zaira, Irene, María e Iván. Vale, está bien, ¿eh? Está bien, no te preocupes por eso, porque eso además lo entregasteis ayer, está bien que lo hayáis hecho así. O sea, es más para Vale. los que no hayáis entregado como el contenido de todo el desarrollo del ejercicio, que pongáis para qué empresa estáis haciendo el ejercicio y quién ha entregado el ejercicio en representación de todo el equipo. Y eso lo Vale. copiáis y lo pegáis en todas las respuestas. Y en el caso del ejercicio, el storytelling, como solo hay una respuesta, pues poner trabajo de storytelling para la empresa X guión en trabajo entregado por la persona que sea. Con que no pasa nada si lo habéis formulado de otra manera. Solo que rellenéis esto y lo enviéis para que podamos ver que el ejercicio está entregado por vuestra parte, aunque el contexto del ejercicio y el ejercicio completo lo haya enviado otra persona. Pero ver quiénes están Vale. en la clase de hoy y quiénes han participado en la ejecución del ejercicio. Vale, voy a dejar de compartir para volver a veros. Vale, pues en principio esto es todo. ¿Tenéis alguna duda sobre el tema de hoy o sobre cualquier aspecto del marketing que queréis que resolvamos en los últimos 10 minutos o ha quedado todo claro? Ha quedado claro. Ha estado bien. Sí, Está muy bien. Fenomenal, bueno, pues yo si os ha gustado me alegro. Yo sobre todo que os quedéis con algo de estos 2 días, si hay algún punto que os haya interesado más o cualquier cosa con que os hayáis quedado con algún aspecto de el tema de las estrategias y del tema de hoy de cómo funciona el puesto de community manager, del storytelling, el copywriting, porque al final si acabáis trabajando de algo de esto es que vais a necesitar esos conocimientos, sobre todo para entender de qué os están hablando y cómo poder realizar un buen trabajo. Entonces, yo con que haya algo que os haya gustado y sobre todo que hayáis entendido bien los conceptos básicos, por si alguna vez os hablan de ellos, que tengáis más o menos claro cómo funcionan y qué significan, yo con eso me voy contenta, vaya. sí. Vale, fenomenal. Pues nada, como es que no me da tiempo a daros el tema de manejo de crisis y demás, tenéis la presentación en el aula por si le queréis echar un vistazo en algún momento, que es útil porque al final podéis encontraros con situaciones de crisis si trabajáis como community managers o en cualquier departamento de marketing. Y normalmente hay una serie de planes de contingencia y una serie de reglas que hay que ir siguiendo cuando se dan estas situaciones. Así que si en algún momento le queréis echar un ojo, la presentación es bastante visual para que tengáis claro más o menos qué cosas debéis tener en cuenta.
Y bueno, pues yo creo que con esto finalizamos la clase porque no hace falta, no me da tiempo a daros nada más. Yo no vuelvo a estar con vosotros, ya a partir de ahora es Salva, pero bueno, espero que os haya gustado y que hayáis podido aprender algo sobre todo el tema de redes sociales, que es bastante extenso y parece que a priori es muy sencillo, pero tiene complejidad y tiene muchos ámbitos diferentes en los que desarrollarse y luego aprender. La Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. A vosotros. Y encantada. Igualmente, igualmente. Me ha gustado mucho daros clase, la verdad. Sois un grupo súper bueno. Así que nada, espero que os vaya muy bien en las siguientes sesiones con Salva y si tenéis en algún momento os surge alguna duda de algún ámbito de redes sociales, se la preguntáis a Salva, me la traslada a mí y yo os doy la respuesta para por si algún momento más adelante os surge alguna inquietud que aunque Vale. vaya a dar más clases, que podemos ir en contacto para contaros cualquier cosa. Ay, Vale. pues muchísimas gracias. Ya. Gracias. Chicos, que paséis buen fin de Hasta semana. luego. Igualmente. Igualmente. Hasta luego a igualmente. todos. Hasta luego. Hasta luego.